Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de revista Factum desde la mesa de redacción. Y esta semana me acompaña Iliana Cornejo, editora de Nacionales de Diario El Mundo. Bienvenida, Iliana. Hola, Jessica, Qué gusto tenerte. Gracias. Y también está conmigo Melissa Soriano, del staff de revista Factum. Bienvenida, Meli. Gracias, un gusto estar acá. Les cuento cuál es el tema sobre la mesa hoy. El eterno caos del transporte público. Comencemos. Bueno, hoy nos acompaña Iliana, como decía, porque es editora de Nacionales de Diario El Mundo y queríamos conocer, Iliana, desde tu perspectiva, ustedes que cubren constantemente, vos llevas 7 años, me decías, en este cargo, han cubierto el tema de transporte, de la crisis de este sector y conocen muy bien a todos los actores y lo que está pasando. Entonces te pediría que arranquemos con un breve diagnóstico, que nos hables un poco de este caos que tenemos, por qué la situación del transporte público del país está como está. Mira, bueno, desde mi perspectiva, el transporte público es una eterna deuda del Estado. En los últimos gobiernos siempre hay promesas de solventar la situación del transporte público que nunca se concretan. A veces empiezan, quedan a medias o simplemente nunca empiezan. Hay ciertas medidas como de maquillaje, de intentar solventar algo o de tener una acción encaminada a que nunca se concreta. Nuestro eterno problema antes era que se postergaban la antigüedad de los buses y los buses chatarras toda la vida seguían funcionando. En teoría, ahorita eso no ocurriría en este año, ¿no? Esta semana estaban diciendo unos empresarios que salen 800 unidades de transporte de la circulación precisamente porque se les vence el periodo de antigüedad. Pero también hay que tomar en cuenta que ha sido un sector que, aunque se supone está regulado, son regulaciones que nunca se han cumplido. Desde la medición de los gases, el pago de las esquelas. Si vos pedís, bueno, no sé si ahora lo dan, pero en tiempos anteriores nosotros hemos solicitado el historial de quién es el que debe más esquelas y te va a salir un conductor, un busero, ¿verdad?, que te debe 25 años de esquela o 10 años de esquela. Entonces, es una falta de cumplimiento a la ley, a las regulaciones que ya están establecidas para el sector transportista, y también la otra contraparte, que el Estado nunca termina de cumplir esas medidas que promete, ¿verdad? Teníamos un sistema o una aparente solución a nuestro transporte público, que era el CITRAMS, con todos sus defectos que conocemos e ilegalidades, pero a mucha gente le funcionaba y de tajo se vino a quitar. Y tenemos estructuras que en apariencia están haciendo estorbo en la calle, ¿no? Y interrumpen el hecho de que la gente pase, ¿ve? Lo que me llama la atención de esto que estás diciendo es que esta semana vimos, por ejemplo, a los representantes del sector presentándose como víctimas, es decir, diciendo, bueno, estamos en crisis y bueno, ya nos vas a contar, Melissa, vos sobre lo que hemos publicado esta semana en Factum, pero hablaste de hecho con uno de los representantes del sector y es esta el traje que se ponen, ¿no?, de nosotros somos la víctima, cuando con esta descripción o caracterización que vos acabas de dar, es el usuario, la usuaria, la ciudadanía, la víctima del sistema. Exactamente. ¿Cuál es esa como interpretación que vos tenés, Meli, de cómo estos transportistas o los dirigentes, digamos, del sistema de transporte se están presentando? Sí, yo creo que en primer lugar es cierto, o sea, lo del transporte público le afecta aquí a todos, es un caos. Pero en cuanto a lo que dicen los transportistas, he estado hablando con unos cuantos de ellos y es cierto, o sea, plantean que están viviendo una crisis económica, que la banca nacional les ha cerrado por completo las puertas. Mencionabas lo de las 800 unidades, o sea, han disminuido como 479 unidades más o menos en los últimos años. Y ellos dicen, vienen estas 800 que también se van, entonces estamos hablando de una reducción en todo el país. ¿Y qué va a pasar con estas unidades? Eso es lo que dicen ellos, lo que se preguntan. También mencionaba Luis Regalado, que es parte de la mesa de transporte, que este es un tema político y que siempre ha sido así, que el gobierno, por así decirlo, es algo que él decía,
que lo han utilizado a lo largo de los años. También hablaban un poco de la tarifa del pasaje, que por 20 años se ha mantenido en lo mismo y que no ha aumentado nunca, y que es algo que ya están viendo, pues. Y veíamos una cosa, es como, bueno, descubrimos, o mejor dicho, encontramos que el gobierno ha gastado ya 26 millones de dólares en los estudios para ver si instala su propio sistema de transporte, esto que le llaman ellos el sistema articulado del área metropolitana. Vos, con tu experiencia, Ileana, que has visto todo que ha pasado un gobierno tras otro, que el problema ha persistido, que se les ha dado concesiones, como por ejemplo que fueran prorrogando el tema de renovar las unidades, ¿crees que el gobierno asuma el control del transporte es una solución? Mira, en nuestra situación lo dudo mucho. Si no, mira lo que ocurrió cuando le quitaron la concesión a Catalino Miranda con la Ruta 42. Por lo que entiendo yo y han dicho los transportistas, ahora la Ruta 42 transformada en Ruta 40 y sus diferentes ABCD, ya no la maneja el gobierno, sino que está en manos de un transportista. Pero ¿qué ocurrió en ese tiempo? La gente se quejaba porque las unidades dejaban de pasar a las 7 de la noche. Habían entre un bus y otro, habían hasta 45 minutos de espera para que pasara un bus, cuando antes era cada 10 minutos, cada 7 minutos, una frecuencia más corta. Entonces, esa administración no es tan fácil cuando la asumió el gobierno, porque se enteró que no tenía ni idea cómo hacerlo. Aunque públicamente las autoridades, el ministro decía, sí, estamos solventando, y al momento de la foto y el video estaba todo bonito, ordenadito, pero en la práctica la gente se quejaba. Otra situación que ocurrió cuando el gobierno, mejor dicho, administró esa ruta de buses, es que no tenía el control sobre lo que hacían los motoristas. Bueno, los transportistas tampoco lo tienen, pero el gobierno se mofaba de sí tenerlo. ¿Y qué ocurría? Que tenían que pasar por Santa Tecla, hacer un recorrido, omitían ese recorrido y se iban de paso. No hacían paradas de buses donde debían de hacerlas. En fin, funcionaba de la misma manera. Entonces, ese control que el gobierno dijo tener sobre esa ruta que ellos estaban administrando, nunca lo tuvieron. Siempre fue un desorden. Pero manejado ¿por quién? Exactamente por quién del gobierno, pues no sabemos. Ahora, entonces entiendo yo que por eso es que volvieron a conceder la ruta y ahora está siendo administrada por una persona ajena, ¿no?, al gobierno. No sé por quién, pero yo dudo que de entrada, con la situación o con el manejo que actualmente dio el gobierno al transporte, esa sea una solución inmediata. Fue, digamos, como un pequeño ensayo de lo que representaría administrar todo el sistema. Y en esto o sea, estamos hablando de un sistema que vos misma lo reporteabas, Melissa, ¿qué incluye? O sea, ¿qué es lo como que al menos en papel se está pensando como una solución de parte del gobierno para este caos del que venimos hablando desde el principio? Ese proyecto es enorme. Estamos hablando de algo que en el país no se ha visto. Y prácticamente de la desaparición del sistema que conocemos ahorita, por lo menos en la ciudad. El sistema de transporte masivo incluye un metrocable, un tren aéreo que involucra a toda la ciudad de San Salvador, que va a intervenir el área metropolitana y que lleva desde Santa Tecla a San Martín, San Marcos, al Volcán, o sea, estamos hablando todo el área metropolitana. Todo el área, ajá. Entonces, claro, ahorita hay un estudio de factibilidad, pero que viene después, ¿verdad? Sí. Fíjate que desde que este gobierno inició en 2019, Obras Públicas estuvo diciendo que ellos estaban haciendo o esperando los resultados de un estudio de factibilidad para saber qué sistema de transporte masivo se podía adoptar en el país. Han pasado 2, 3, 4 años preguntándole siempre al ministerio qué pasó con ese estudio. Todavía no. Este año en agosto se entregó ese estudio porque lo estaba haciendo la cooperación coreana.
Entonces, en agosto ellos entregaron ese estudio que se llama Plan Maestro de Transporte Masivo para el área metropolitana, un nombre sí tiene, y ellos lo que proponen es un monorriel como sistema masivo, pero ayudado o alimentado por sistemas pequeños de teleféricos. Y es una inversión enorme, son más de $2,000 millones. Esa es la propuesta que ellos le hacen al gobierno, directo, concreto. Claro, con otros agregados por ahí, una red de carreteras, lo que estábamos viendo la semana pasada, en los últimos meses, de la propuesta de construcción del bypass de Apopa, es parte de este plan maestro. Pero lo que decía la cooperación coreana en su momento es, ok, aquí está el plan. El gobierno tiene que estudiarlo y es decisión del gobierno si lo implementa o no. Aunque en agosto fue la entrega completa oficial, el gobierno desde meses atrás ya tenía una copia, un adelanto de este plan que incluía, por ejemplo, este bypass de Apopa. Y eso permitió que el gobierno empezara a buscar el financiamiento para esto. Entonces, no es coincidencia que súper rápido después de que presentan el plan maestro la cooperación coreana, el gobierno diga, ya tenemos el financiamiento para esto. ¿Y es de este gobierno o venía muchísimo más atrás? Fíjate que yo entiendo que es algo que quedó en transición. No tengo el dato muy concreto, pero es que cuando este gobierno inicia, quedan muchos proyectos en desarrollo, en transición. Hay otro proyecto de carreteras que quedó diseñado ya por la administración anterior, que es para, dar una respuesta a la gente que viene del oriente, pero a través de la carretera de Oro. Es un tramo de carretera nueva que se retoma en este plan maestro. Para conectar a San Salvador, es una nueva vía para llegar a San Salvador, pero no es una novedad. Entonces, cuando yo lo veo en este plan, digo, permítanme, esto ya venía desde hace 5 años atrás, no es ninguna novedad. Pero, voy a eso. Es decisión del gobierno si algo de este plan se retoma y se le busca financiamiento. Me llama la atención lo del Metrocable en un país donde tiembla cada rato, ¿verdad? Habrá que ver qué es lo que determinó el estudio de factibilidad. Y en estos preparativos que está haciendo el gobierno para ver si finalmente se anima a implementar este sistema, lo curioso es que uno de los transportistas con los que hablaba Melissa decía, mire, nos están ahogando, su versión es que les están ahogando porque quieren que ellos quiebren o que se acaben para luego decir, es más exitoso el modelo administrado por el gobierno. Uh-huh. ¿Ustedes creen que realmente es que el gobierno esté deliberadamente ahogando al sector transporte o es que este sistema ya de por sí era un desastre y por lo tanto lo que estamos viendo es como las consecuencias de todo el desorden que se venía arrastrando? Mira, yo creo que podría ser una combinación de ambos. No tengo las pruebas para decir que en realidad la intención del gobierno es ahogar a los transportistas, pero por lo menos existe un desinterés en el tema. En que públicamente se diga que están estudiando el tema, pero tienen casi 5 años estudiando el tema y no vemos soluciones, pero no, en realidad existe un desinterés por solventar, porque en el futuro inmediato tienen otros objetivos. Hace meses era Miss Universo el objetivo y no había nada más en qué planear, en qué visualizarse. Y ahorita el futuro inmediato pues son las elecciones. Entonces no hay un interés de solventar eso. Y hay que tomar en cuenta también que hay un desacato judicial en todo eso, ahorita que me acuerdo, porque la sala de lo constitucional anterior y la válida, ordenó, dio 1 año de plazo para que la Asamblea Legislativa resolviera el tema CITRANS. Y ya vamos para más de 2 años. Hubo una prórroga avalada por esta sala, pero no hay respuesta de parte de la Asamblea Legislativa. Entonces hay un desacato judicial de parte de los diputados en ese aspecto, porque hay una orden expresa también de la sala. Si no se resuelve la concesión de esos carriles, había que demoler.
no, es una lástima porque hay una inversión millonaria ahí también. Mira, y es curioso cómo no están dando respuesta a este tema si según las encuestas 6 de cada 10 personas utilizan el transporte público, un bus, un microbús para trasladarse. Otra cosa que me llamaba la atención era que estos transportistas que están hablando, no todos están dando la cara. Y, por ejemplo, vos hablaste con algún representante del gremio que te hacía este señalamiento de nos están asfixiando, pero lo hacía desde el anonimato. Contanos un poco más de eso, Melissa. Claro, yo creo que existe cierto temor por todo lo que ya está y por lo que ellos mismos mencionan, que es la incertidumbre en la que se encuentran por la situación actual y por el nuevo sistema. Porque ellos mencionan, en este nuevo sistema nosotros no entramos, no se ven ahí, entonces desaparecerían como tal los transportistas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay mucho temor detrás, incluso lo que ocurrió con Catalino es un factor que sí los ha puesto un poquito en jaque. ¿Vos también crees que la captura y el encarcelamiento de él ha significado un quiebre, significó algo para el sector? Sin duda, el factor Catalino es ahí bien importante porque pareciera que después de marzo del año pasado, después de la captura del señor Miranda, hubo como una pausa de los transportistas en sus quejas de la crisis económica y que la banca no les daba préstamos. Y hasta hace poco es que ha habido como un resurgir de esa queja, aunque este año ellos han dicho que le deben la compensación económica, que llevan 4 o 5 meses de atraso. Bueno, al principio del año eran 8, pero bueno, esta semana dijeron que eran 4 o 5, pero que estaba bien, ¿vea? Entonces, pero ya no salen a la calle como antes. No, ya no es la exigencia de, mire, vamos a detener el transporte si no nos pagan el subsidio, ¿vea? Como ocurrió antes. Pero lo que te quiero contar es que, por ejemplo, en estos últimos meses ha habido unas quejas de parte de la ciudadanía del incremento a la tarifa del pasaje, pero no necesariamente en San Salvador, sino en las interdepartamentales. Entonces son estos empresarios del transporte que hacen recorridos desde un punto desde el interior del país hasta San Salvador, pero como hacen paradas en los diferentes municipios, lo que han hecho es incrementar la tarifa desde su punto de partida al primero o al segundo municipio donde recorren, pero mantienen la tarifa hacia San Salvador. Entonces el incremento ha sido de 10 hasta 20 centavos. La gente que pagaba 25 centavos por un recorrido corto está pagando 35, 45 o 50 centavos. Entonces, esas regulaciones que en teoría es el mismo delito que cometió Catalino Miranda según el proceso judicial, es lo que estarían cometiendo estos señores nuevamente. Entonces, bajo ese antecedente judicial implica prisión para lo mismo, ¿verdad? Para todos. Pero aunque hay denuncias en el viceministerio, dice, mire, es que cuando llegamos, dice el viceministerio, cuando llegamos a revisar esas denuncias, los carteles autorizados ahí están, ellos cambian la tarifa. ¿Dónde se ve ese proceder, verdad? Entonces, sí hay una especie de otra vez intentar quejarse de la misma manera que antes lo hacían los transportistas, pero un poco mesurado, con una mesura ahí bastante calculada. Y por años vimos, vos lo mencionaste hace un rato, esta complicidad entre los políticos y el sector transporte, todos los partidos que cómo desfilaban ellos en la asamblea y cómo año con año les iban dando prórrogas, les iban dando beneficios. Lo que estamos viendo, las señales que estamos viendo ahora, esto como que se esté pensando en el diseño de un nuevo sistema, como que se empiece a imponer multas a quienes de verdad están infringiendo la ley. Bueno, no a todos, pero digamos que esto que se está haciendo podrían ser las señales de que se acabó esta tiranía o este matrimonio que por años existió entre políticos, sector transporte. En apariencia a lo mejor sí, pero de repente vemos que hay algún trato especial a cierto transportista que antes era más visible, ¿verdad? Pero ahora de repente vemos, mira, ¿y por qué a esta ruta se le permite llegar hasta aquí y a las demás no? Por ejemplo, vea, no sé si en realidad ese divorcio o esa separación haya sido total. No es un trato igual para todos.
Y bueno, para cerrar quisiera plantearles a ambas una pregunta. Hemos dicho aquí que si 6 de cada 10 personas en este país utilizan el transporte público para moverse, ¿por qué creen ustedes que este tema no es prioridad en la agenda del gobierno? ¿Por qué no estamos viendo de la misma manera que nos presentan renders para otras cosas o que otros temas, como decía vos, Mis Universos, por ejemplo, están ahí? ¿Por qué este tema no está en el primer lugar o entre las prioridades para este país o para los políticos o para el gobierno, para el presidente? Mira, yo creo que para empezar es porque la solución es demasiado complicada. Solventar el tema del transporte público no es simplemente poner luces LED y encenderlas y se va a solventar todo, sino que en realidad necesita una solución bastante íntegra, integral y que vaya pensada para la gente, porque la gran mayoría pues no tienen vehículo y aunque lo tuviera no cabemos, es un país demasiado pequeño para que haya tanto carro. O sea, vamos de aquí a pocos meses o años vamos a llegar a los 2 millones de vehículos y es impresionante cómo crece nuestro parque vehicular. Entonces creo que tiene que ser una solución demasiado bien pensada y no es fácil. Entonces por eso no es prioridad. ¿Debería de serlo? Sí. Claro, sí, debería, totalmente. Como mencionaba al inicio, es algo que nos afecta a todos, en realidad en un país tan chiquito. Pero sí, un poco, y también creo de que a lo largo de los años ningún gobierno le ha puesto atención y quizás porque sí, porque también es algo político, algo que se puede tomar y luego soltar y luego ver qué pasa. Que no te genera votos. Bueno, y debería, porque si la mayoría de gente lo usa, y vamos a seguir investigando en este tema de tratar de ver cuáles podrían ser las posibles soluciones, porque esto del incremento del parque vehicular lo que te dice es que al final es un tema de privilegio, ¿verdad? Exacto. O sea, cada vez es mayor el número de vehículos, pero nadie está pensando en soluciones para la gente que se sigue moviendo en un sistema tan desgastado y tan cruel con la ciudadanía, porque ahora si le decís a la gente lo va a asumir el gobierno, alguna gente quizás sentirá alivio, aunque el otro sistema igual vaya a ser deficiente, porque este sistema que teníamos ha sido muy cruel con la ciudadanía, Exacto. con la gente de a pie. Entonces vamos a seguir vigilantes desde el periodismo, bueno, ustedes lo hacen a diario, en el periodismo que hacen en Diario El Mundo, de todas esas pequeñas decisiones que se vayan a ir tomando en este tema. Así que te agradezco, Iliana, un montón por compartirnos tu experiencia, todo lo que conoces sobre este tema, también a vos, Meli. Les agradezco a ambas por haber participado en este programa. Gracias a ustedes. Y bueno, a ustedes les invitamos nuevamente a que nos dejen sus comentarios si quieren hacernos preguntas sobre los temas que publicamos o quieren sugerirnos temas a investigar. Les invitamos a que dejen sus comentarios siempre en este programa. Esto fue Sobre la Mesa.